Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos desde Ferrol en el Toro por los Cuernos. A mi derecha, el invitado estrella de esta noche, pues don Francisco Vázquez, que fue alcalde de La Coruña, para mí el mejor alcalde de La Coruña, y un grandísimo embajador de España ante la Santa Sede. No voy a hacer ningún preámbulo porque esto está tan impresionante, la semana está tan increíble, aunque como muy bien dice Paco, esto es una cosa más de todos los niveles de corrupción que estamos soportando desde hace ya demasiado tiempo. Paco, muchas gracias por estar aquí. Nada, encantado. Para mí es un placer, por muchas razones. Vengo a Ferrol, que es una ciudad con la que me siento muy estrechamente vinculado, ¿no? Siempre lo he dicho que aquí es donde inicié mi actividad política, en mi época de inspector de trabajo. Ya pasaron unas décadas. Y después, en segundo lugar, vengo encantado al programa, con la conductora del mismo, porque es un espacio de libertad, de opinar libremente, de independencia de criterio, ¿verdad? Y eso, en los tiempos que vivimos, yo digo que ahora vivimos tiempos otra vez de nodo, del nodo, sí, el nodo sanchista, ¿no? Hoy es difícil poder expresarse con naturalidad y con libertad, ¿verdad? Hoy hay una presión de todo este aparato propagandístico que ha montado el gobierno, que no es propio de una democracia, ¿verdad? Que convierte pues esta televisión local de Ferrol y este Toro por los Cuernos, bueno, pues en lo que dije antes, en un espacio de libertad, y yo vengo encantado por tanto. Una libertad con la que tú siempre has estado comprometido desde que tu lucha empezó, bueno, ya no hace tiempo, pero con la L de La Coruña, sí, que tú decías, es la L de la libertad. Es mucho más que la L de La Coruña. Sí, claro que sí. Que ahí tuviste ahí un buen con Fraga y con todos estos, ¿no? Sí, sobre todo porque, mira, pues me alegro de que esta sea la entrada al programa, ¿verdad? Porque, en definitiva, lo que yo defendía era el derecho de todo el mundo de hablar su propio idioma con total y absoluta libertad. El bilingüismo, que quien considera que la lengua española es su lengua materna y es la que responde a su propia visión cultural de la vida, pues que hable en castellano, en español. Y quien considera el gallego, habla gallego, el gallego pues que hable en gallego. O sea, yo lo que me oponía era el monolingüismo excluyente, el imponer una lengua excluyendo a otra, que fue lo que se denunció en las épocas durante el régimen franquista, de que se excluían las lenguas regionales, por así decirlo. Por cierto, haré un pequeño paréntesis, no hay ninguna ley en los 40 años de franquismo, ni ningún decreto que prohíba el uso del gallego, del vasco, del catalán. Esto que quede claro, sí. No hay ningún idioma, ninguna ley que lo prohíba. Lo que había era una exclusión de hecho, porque la lengua oficial que se utilizaba en todas las instituciones era la lengua castellana. Y la democracia trajo la aceptación del bilingüismo, de que cada uno pudiera utilizar la lengua que quisiera, consagrado por la Constitución, en la que dice que tenemos todos el deber de conocer la lengua española como lengua común, pero también el derecho de poder utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales. ¿Y qué ha sucedido dentro de este retroceso que estamos teniendo, dentro de esta vuelta otra vez a la España con tendencias totalitarias que quieren imponer su criterio? Pues hemos vuelto otra vez al monolingüismo. Yo vivo en una ciudad, que es la ciudad de La Coruña, donde el ayuntamiento ha excluido la lengua castellana, donde la Diputación de la provincia en la que vivo ha excluido la lengua castellana, y donde, paradójicamente, la propia Xunta Autonómica también ha excluido la lengua castellana. La lengua oficial en Galicia, la única, es la lengua gallega. Por lo tanto, es la misma situación de monolingüismo, la prohibición del bilingüismo, la limitación de un derecho, la limitación de una libertad, ¿verdad? ¿También en Ferrol? Sí, me imagino. En Ferrol está excluida el castellano, bueno, pues la lengua oficial es con lo el cual, gallego. Quien se siente que su lengua propia es la lengua castellana, pues se siente excluido por sus propias autoridades. Lo curioso es que van de progres y son mucho más reaccionarios que nadie. Sí, pues están haciendo
cometiendo el exceso que ellos mismos denuncian. Con una diferencia, que en la época de Franco, como tú muy bien has dicho, no había ninguna ley que exigiera ninguna eso. Fue un tema que yo me molesté en investigar y que además está recogido en un reciente libro, que no es precisamente favorable al régimen de Franco, que se titula Ni una, ni grande, ni libre, y en la cual hay un capítulo largo dedicado al tema lingüístico y en la cual el autor señala de que no hay ninguna norma, ni ninguna ley, ni ningún decreto que prohíba o limita el uso de las lenguas de carácter regional. Pero bueno, esto es un poco lo que está sucediendo. Antes yo mencionaba la palabra nodo, hoy tenemos un nodo sanchista. Totalmente. Quiere decir, hablamos de los sucesos que están acaeciendo estos días con la denuncia del señor Aldama, las denuncias del señor Aldama, y claro, nos olvidamos de que esto es un capítulo más. Hace pocos días, por poner un ejemplo, la mitad del Parlamento imponía la totalidad del Consejo Asesor de la Televisión, de la televisión pública. Quiere decir, los partidos que conforman la actual mayoría parlamentaria imponían los 11 consejeros. No había espacio para la oposición. Imponían una televisión, por lo tanto, controlada, la radio y la televisión pública, que consiguientemente se convierten en un nodo más. En un nodo más. Y un nodo además que lo vemos cotidianamente, ¿no? El otro día, como están obsesionados con acallar las voces críticas o las voces disidentes, el otro día armaron un follón en todos los telediarios calumniando a un programa de Antena 3 que se llama El Hormiguero, ¿verdad? Sí, señor. Convirtiéndolo en la noticia más importante del día, tergiversando la realidad. Durante varios días han estado manipulando y atacando un programa de la 4, que es el de Iker Jiménez. Es decir, están utilizando esos medios, creando un aparato propagandístico, no solo con los medios de comunicación pública que financiamos todos, sino subvencionando toda una serie de medios afines y de esa manera arrinconando, ¿no?, a las voces críticas o las voces libres o independientes que pueda haber dentro de la televisión, la radio, la prensa, etcétera, etcétera. Son momentos muy complicados. Yo vengo encantado a tu programa, pero no oculto que vengo más preocupado que las veces anteriores. Últimamente he venido siempre con un cierto grado de preocupación, pero ahora con mayor preocupación, Claro, porque estamos en el límite. Es que lo que pasa es que ahora estamos enfrentándonos con, dentro de 2 días, es el Congreso del Partido Socialista, el 41º Congreso del Partido Socialista, donde si hasta hace un tiempo el problema parece que era exclusivamente de Sánchez y de su guardia pretoriana, desde ya hace bastante tiempo se está observando que es el propio Partido Socialista el que es cómplice de todo este hacer. Es decir, le aplauden con auténtico devoción la bancada. Parece que, claro, yo comprendo que son estómagos agradecidos y que es muy difícil de ahí si se van, a dónde van, eso también. Pero en este momento no puede suponer este Congreso, que va a ser, yo creo, el hacer poco menos que cónsul de Roma a Nerón y a su caballo, casi, o a Calígula, ¿no? ¿No va a ser esto el hundimiento del PSOE? ¿Es que el PSOE puede llegar a tener crédito? Yo creo que el PSOE para un sector de la población ya es un partido que no se le reconoce como un partido socialdemócrata o un partido constitucional. Es un partido radical populista más de los que hay hoy en día, ¿verdad? Es decir, el Congreso que va a haber es a los militantes socialistas a quienes les correspondía hacer realmente el voto de censura. Porque ellos tenían que exigir a su dirección las responsabilidades y las explicaciones que no se han dado hasta ahora. Y además condenar a una dirección que ha perdido todas las elecciones. Ha perdido todas las elecciones. Este hombre ha obtenido los peores resultados que en democracia ha tenido el Partido Socialista Obrero Español. Llegó a tener en una elección, me parece que 80 diputados, nada más, etcétera, etcétera. Y a pesar de haber perdido las elecciones, ha gobernado gracias a pactos contrarios
a no solo la ideología del Partido Socialista Obrero Español, sino a su propio compromiso constitucional con la democracia y con las libertades. Y hoy el Partido Socialista es cómplice aliado de partidos vinculados al terrorismo criminal de ETA, que no condenan ese terrorismo, vinculado a partidos que han dado un golpe de Estado hace 4 o 5 años en Cataluña, como es Esquerra Republicana, vinculados a partidos como el PNV o como es el del prófugo en Waterloo, ¿verdad?, que son contrarios a la forma de Estado, que buscan romper la unidad de España, y a partidos comunistas populistas vinculados a las dictaduras que han surgido en los últimos años en Latinoamérica. Pero nadie va a protestar. Va a ser un congreso a la búlgara. Los congresos del Partido Comunista de Bulgaria, su líder obtenía el 102%. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿verdad? Entre grandes aclamaciones, entre grandes aclamaciones. Y nadie ha dicho ni nadie ha discutido en el seno del partido el que se proponga desde la dirección que deje de ser un partido socialdemócrata y pase a ser un partido feminista, ecologista, no sé qué más cosas. Quiere decir, que sea un partido que renuncie al principal valor que siempre ha defendido la izquierda. La izquierda siempre lo que ha defendido es la solidaridad, la lucha contra las desigualdades. Y esto se ha cambiado por unas políticas de atención a unas minorías o unas supuestas minorías, en las cuales se sitúan como objeto prioritario sin preocuparse de las desigualdades sociales, económicas, de oportunidades, etc. Felipe González lo ha explicado hace unos días maravillosamente, ¿verdad?, explicando el por qué no se identifica con este actual Partido Socialista, pero bueno, en todo caso, no es un problema de hoy, es un problema que se viene arrastrando desde hace varios años. Yo creo que desde José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, ahí se inicia, lo inicia realmente Pascual Maragall. Es decir, Pascual Maragall es el primer político que después de unas elecciones, sin haber ganado las elecciones, rompe o conculca el principio en que se respetaba al partido que obtenía mejores resultados para que pudiera gobernar. Y gana Convergencia y Unión de Jordi Pujol, pero no tiene la mayoría absoluta. Y Pascual Maragall impone una alianza con un partido independentista, anticonstitucional y rupturista como es Esquerra Republicana y con el Partido Comunista de Cataluña, y gobierna R que R. Y además lo hace con un pacto que es el pacto del Tinel, porque estas cosas son las que hay que explicarle a la ciudadanía, ¿verdad? Un pacto en el cual se comprometen a en ningún caso llegar a ninguna negociación o acuerdo con la derecha española, no ya en Cataluña, en el conjunto de España. Ruptura total. Ruptura total. Y es el inicio del frentismo. Y pues esto tiene unas consecuencias muy desgraciadas para España, muy desgraciadas para España. Muy desgraciadas para mis hijos, pero sobre todo para mis nietos, porque volvemos otra vez a las dos Españas, a algo que mi generación había sido capaz de superar. Yo creo que el gran éxito de la transición fue la reconciliación nacional, el que esa nueva España constitucional, democrática, integrada en Europa, equiparada a las demás democracias, fuera una España de todos, y hecha por todos. En este programa me has oído muchas veces recordar, bueno, que la impulsa un falangista. Adolfo Suárez era ministro secretario general del movimiento. La impulsa un dirigente del SEU como es, que aún vive afortunadamente y es muy amigo mío, además, Rodolfo Martín Villa. Pero la impulsan también comunistas que venían del exilio, socialistas que venían de la cárcel. Quiere decir, una oposición. Fue un pacto general. Y entonces todos, yo tenía 30 años, pero yo recuerdo que el Parlamento, todos nos damos cuenta de lo que había sido la España de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿verdad? El fracaso de convivencia que había representado aquellos enfrentamientos que nunca llegaban a un acuerdo, a un diálogo. Y entonces lo que se buscó precisamente fue superar eso, y se superó, se consiguió por primera vez una Constitución que ha permitido gobernar a todos. Ha gobernado UCD, el centro, ha gobernado el PSOE, la izquierda, ha gobernado el PP, la derecha, y no ha pasado nada, ¿verdad? Cada uno ha gobernado de acuerdo con sus principios y sus ideologías. Y hemos construido una España que ha sido modelo y ejemplo en todo el mundo, admirada. El proceso de transición
ha sido un proceso admirado en todo el mundo. Digno de estudio, es verdad. Digno de estudio, etcétera. Y de repente un señor como José Luis Rodríguez Zapatero lo destroza. Claro, apoya el pacto del Tinel, esa idea del frentismo, de las dos Españas, con estos no hablamos, a estos los excluimos, y para poder gobernar, pues pactamos con estos, al margen de que sean grupos que quieren romper la unidad de España, que sean grupos contrarios al modelo de Estado o que sean grupos opuestos a la Constitución, porque quienes hoy nos gobiernan votaron que no a la Constitución, no nos engañemos. Votó que no a la Constitución Esquerra Republicana, votó que no a la Constitución el Bloque Nacionalista Gallego, el PNV no votó que sí, se abstuvo, que decir, y los comunistas de ORT, del PT, del MC, del no sé qué, cuántos comunistas que había, todos votaron en contra de la Constitución. Incluso los nacionalistas gallegos, que tanto se les llena la boca, votaron en contra del Estatuto de Autonomía. El Bloque votó en contra del Estatuto de Autonomía. Porque el bloque con el que gobierna el Partido Socialista en Galicia, en el Ayuntamiento de La Coruña, por ejemplo, o ha gobernado aquí en Ferrol, es el único partido de toda Europa en el cual el grupo mayoritario se define como marxista-leninista, que es la UPG. Es el único partido de toda Europa. Entonces, lo que hay que hacer un poco es hacer también una labor didáctica de explicar a los ciudadanos, ¿verdad? Yo creo que es lo que tiene que un poco la asignatura pendiente de la oposición. No se trata de entrar al trapo cada día en el dislate que impulse este gobierno, ¿verdad? Y no se trata de ir a remolque de la noticia del día, se trata también de poner en evidencia lo que representa este paso a paso en el que se pone en entredicho la división de poderes, este paso a paso en el que en el Parlamento se insulta a los jueces y a los magistrados, se les llama fascistas, porque es el único poder hoy por hoy que resiste independiente y aplica la ley, porque los jueces están aplicando la ley. Porque algo que no se dice es que en las sentencias que ha habido, que se consideran propias de los fascistas, como dice esta gentuza, bueno, esas sentencias fueron por unanimidad. Es decir, los 12 magistrados de sala del Supremo votaron todos, los progresistas, los conservadores y los de centro. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue aplicar la ley, fueron leales a su obligación fundamental, que es la de defender la justicia y aplicar la ley. Bueno, entonces, frente a eso, a que paso a paso se han ido ocupando todos los órganos de control y de garantía del Poder Ejecutivo. Hoy no hay ningún órgano de control o de garantía que no esté tomado por esta mayoría parlamentaria y por el gobierno socialcomunista que es mantenido por esa mayoría parlamentaria. Incluso órganos de la trascendencia tan importante como el Tribunal Constitucional. Se ha expulsado, se ha echado al director del Instituto Nacional de Estadística, porque las fórmulas que aplicaba para determinar el índice de inflación, etcétera, no le gustaban a la ministra correspondiente, fuera. Y entonces las estadísticas responden al mensaje de propaganda político del gobierno, o el CIS, que voy a contar del CIS, no hace falta que diga nada, ¿verdad? Bueno, o que, por ejemplo, hace año y medio se dijo que la voluntad, porque aquí es la voluntad del caudillo, la voluntad de Sánchez era imponer en el Banco de España a Escrivá, al ministro. Después hubo, al cabo de unos meses, un simulacro de negociaciones, pero a quien puso fue a Escrivá, al que él había anunciado que lo iba a poner, y no admiten ningún tipo de... Entonces, todo esto, ¿verdad?, pues nos va haciendo avanzar en una idea en una realidad de un Estado en el que, bueno, la democracia no es votar cada 4 años. La democracia es un estilo de convivencia, la democracia es un equilibrio de poderes, la democracia son muchas más cosas, es la participación de la minoría. Y hoy España está siguiendo un modelo ajeno a lo que es la realidad europea, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esto yo juego lo que sea, que no lo van a hablar en el Congreso del Partido Socialista el fin de semana, ni nadie lo va a poner en entredicho, ni va a haber una voz que diga: por favor, dennos una explicación, ¿qué pasa con la mujer del presidente del gobierno? Por favor, díganos qué pasa con el hermano del presidente del gobierno, porque hasta ahora nadie ha dicho nada. Dentro del partido nadie. Ni fuera.
ni fuera, quiero decir, vamos, ni fuera me refiero a, bueno, efectivamente, dentro del partido nadie lo ha pedido, pero el gobierno o el principal responsable no ha dicho nada, porque aquí no se trata de que pongamos o creamos de que hay una responsabilidad penal de la mujer del presidente del gobierno. A mí me da igual que la declaren inocente o culpable. Lo grave es la infracción ética y moral, ¿verdad?, de que una persona aproveche su propia situación personal para desarrollar actividades económicas y para poder hacer negocios, como se ha demostrado, incluso con el soporte y el apoyo del aparato de la propia Moncloa. Eso es lo que no se puede admitir. En cualquier país del mundo, pero por Dios, hubieran ya dimitido el responsable de ello. Pero por eso te digo, el partido ha tolerado todo esto, por lo tanto el partido es Sánchez, es cómplice. Entonces, totalmente, tiene el PSOE los días contados, es el hundimiento del PSOE. Tendría que haber una nueva socialdemocracia, porque esto es muy difícil de regenerar. Realmente tendría que haberlo, lo que pasa es que esto no le llega al ciudadano. Esto que yo estoy transmitiendo, lo que estamos hablando, no le llega al ciudadano. ¿Por qué no le llega? No le llega porque hay una cobertura propagandística tremenda que tergiversa la realidad, que miente, que oculta datos. El fango es el propio gobierno, el bulo es el propio gobierno, ¿verdad? Y en un momento que se ven apurados, inmediatamente montan una nueva, ¿verdad?, para que se olvide lo anterior. ¿Quién habla hoy, lo que comentaba yo antes, de que la televisión pública esté controlada al 100% de sus consejeros? Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque ya está olvidado, ya está amortizado. ¿Quién habla de la ley sí o sí? Ya está amortizado. ¿Quién habla de la amnistía? ¿Quién habla de tal? Y todo obedece a ese convencimiento que hoy tiene no solo Sánchez, la dirección del PSOE y amplios sectores del propio partido, de que ellos podrán gobernar siempre que mantengan el acuerdo y el apoyo con todos esos partidos. Y esos partidos no lo van a dejar caer a Sánchez, que nadie se engañe, no lo van a dejar caer. Y comete un gran error Feijóo cuando habla del voto de censura. No lo van a votar, no van a hacer un voto de censura. ¿Por qué no lo van a hacer? Pues mire usted, porque tienen el gobierno ideal, claro, un gobierno débil, un gobierno que no tiene fuerza y un gobierno sobre todo que saben que está dispuesto a ceder en todo lo que haga falta para poder seguir pactando. Consiguientemente, mientras que esté este gobierno, ellos van a avanzar en sus objetivos a una velocidad que nunca lo pensaron, porque dirían, bueno, esto tardaremos 10, 20 años. No, ahora en un año, en 2 años consiguen lo que quieran. Incluso pueden conseguir soltar a los criminales de ETA, ¿verdad? Pueden conseguirlo, y lo van a conseguir, de hecho, y ya hay una ley que va a permitir que dentro de unos días pues empiecen a salir uno a uno en la aplicación de poder contabilizar las penas de cárcel que han tenido en Francia, y lo van a contabilizar para rebajarles la pena en España. Quiere decir que hasta eso lo van a conseguir. Van a conseguir, bueno, pues romper la solidaridad interna de España. Romper la solidaridad interna de España con el grupo catalán, aprobada por un gobierno de izquierdas. Es decir, oiga, yo a veces veo eso y digo, pero yo, Dios mío, yo sigo donde siempre estuve. Yo siempre sigo pensando, esto es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que representaba el socialismo de Felipe González, Alfonso Guerra, el socialismo que participó en la transición, no tiene nada que ver, es otra cosa distinta completamente. Tú de hecho te vas, efectivamente, cuando se promulga la ley de la memoria histórica. En ese momento dejas tú el PSOE, pero es que desde entonces hasta ahora, fíjate tú, todo lo que se ha degenerado. Es que ese fango que echan en cara, porque además su mantra general siempre es, la oposición es la mentira, el bulo, el fango. Claro. No, señores, el bulo, la mentira y el fango son ustedes. Lo que pasa es que ellos imponen un modelo político en el cual el que disiente del mismo, el que es políticamente incorrecto, enseguida es condenado, y es un facha, y es no sé qué, etcétera, etcétera. Y después van a su vez dando pasos en algo tan difícil y duro como es el de la amenaza, ¿entiendes? Yo siempre tengo
en mente el dedo de la vicepresidenta Montero en el Parlamento señalando la de Hacienda. Y, que decir, ¿está amenazando? No, está amenazando y ha cumplido sus amenazas. Y ahí está el caso que hoy es actualidad, el de hoy, que es el novio de la señora Ayuso, en la cual algo tan grave como la utilización de documentos reservados que afectan a los derechos y a la intimidad de un contribuyente han sido utilizados para poder atacar al adversario político, para poder acallar al adversario político. Y para ello no ha habido empacho en hacerlo a través de la Fiscalía General del Estado. Pero ¿en qué país puede estar procesado el fiscal general del Estado y no dimitir? ¿Y en qué país se puede admitir y pasa desapercibido que la fiscal jefe de Madrid diga cuando manda la nota, y yo le añadiría una gota de cianuro? Pero ¿en manos de qué justicia estamos? Yo digo pero el cuerpo de fiscales de España no son capaces de levantar la voz y decir, oiga, esto no puede ser, nos oponemos a esto. Pues empieza a haber miedo, ¿verdad? Empieza a haber miedo. Y lo que hay que hacer es hablar, trasladarle a la gente, que se dé cuenta de lo que está sucediendo y sobre todo que se dé cuenta de las consecuencias a que nos va a llevar esto, porque esto nos va a llevar a una situación de una convivencia difícil y complicada en un plazo muy corto de años, ¿verdad? Y va a ahondar en las diferencias entre los españoles y va a permitir que los enemigos de España pues avancen en sus propios objetivos, ¿verdad? Pero bueno, y todo esto arropado con la mentira, la tergiversación, a costa de lo que sea, como ha sucedido ahora con las catástrofes de Valencia, ¿verdad? A costa de lo que sea, que decir. El presidente de Valencia ha sido un incompetente y un inepto, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero la gran responsabilidad la tiene el gobierno del Estado, que es el que tiene los instrumentos para hacer frente a una tragedia de este tipo, ¿verdad? Sí. O sea, tenía que haber declarado desde claro el minuto uno el estado de emergencia. Claro. Pero mi pregunta es, la gente dice, es que son iguales, porque ¿por qué Mazón no dimite? ¿Qué? No se le exige. Porque tendría que dimitir, antes tendría que dimitir Sánchez. Margarita Robles, tendría todos. que dimitir Marlaska y tendría que dimitir Teresa Rivera. Claro. Porque si vas a analizar, y el presidente del gobierno que está detrás, si vas analizando lo que ha hecho esta gente y que ya se ha tapado y ahora han conseguido con su aparato propagandístico, con el nodo sanchista, lo que han conseguido es centrar los ataques en la nefasta gestión de Mazón o Mozón o como se llame. Claro, nos olvidamos de las responsabilidades de esta gente. La señora Rivera, responsable de los instrumentos del Estado que debían alertar de la situación, que son dos, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Española de Meteorología, estaba ausente porque estaba trabajando su nombramiento como comisaria europea. A lo cual, a ella lo que ha sucedido en aquellos momentos, al menos por omisión, ha demostrado que le traía sin cuidado porque no ha aparecido, ni ha dado ningún tipo de explicación. Y es más, ha reflejado lo que representa el sanchismo y el socialismo de hoy. En España decía que estaba en contra de la energía nuclear y como en Europa hay energía nuclear, ahora dice que apoya la energía nuclear. Pero cerró Almaraz el último día. Esta gente no tiene pudor alguno en sus actuaciones. El señor Marlaska es el que tiene una gran responsabilidad porque la Ley de Protección Civil establece que es el ministro del Interior el que tiene que declarar la situación de emergencia. Si la memoria no me falla, la ley dice que será el ministro del Interior por decisión propia o a instancias del presidente de la comunidad autónoma o la delegación del gobierno. Pero lo de Margarita Robles es un escándalo. Eso sí que es un escándalo. ¿Por qué? Porque Margarita Robles, que lo único que ha hecho es ir a Valencia a amenazar, a insultar y a gritarles a los afectados, que no sé cómo se lo han tolerado, no lo sé, por educación posiblemente, pero bueno, en cualquier caso. Margarita Robles, en Valencia hay 11 batallones y regimientos del Ejército de España, del Ejército de Tierra, 11 batallones y regimientos destacados en el área de Valencia con 3.220 hombres. De 200 más el material correspondiente, que han estado 4 días en los cuarteles. Es decir, los valencianos no han visto aparecer. Cuando una unidad dependiente del ejército, como es la unidad, es la UME de emergencia,
el propio general, el general que la manda, ha dicho que él a las 5 o 6 de la tarde ya estaban actuando. Oiga, si está actuando en una ¿Qué unidad de hacen los ejército, otros en los...? los otros, ¿eh? Claro. Y yo te voy a contar una anécdota personal, ¿verdad? Yo ese día estaba en casa, estaba leyendo la novela de Pérez Reverte, que está bastante bien, que es entretenida, la de la mujer de la isla perdida. Y mi mujer, María del Carmen, estaba viendo la televisión, Antena 3, el programa de Sonsoles Sónega. Entonces, a las 5:30 empezó a llamar gente al programa. Mire, que está lloviendo aquí en Valencia, estoy encima en el techo de un coche, un camionero, no puedo controlar el camión, estoy aislado en la tal carretera. A las 6:30 de la tarde, yo ya paré de leer, y claro, estaba viendo y dije, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A las 6 o 6:30 de la tarde hubo además, esto se podrá ver en el programa aquel de aquel día, hubo 2 llamadas tremendas que generaron una gran tensión de una persona que por la voz se notaba que era joven, y decía, estoy en el techo del automóvil, que no puedo salir de aquí, pero lo peor es que en el otro automóvil que íbamos para casa está mi padre y mi hermano, y los va a llevar el agua. Una cosa tremenda. Y eran las 6, las 7 de la tarde. Sí, digo yo, pero bueno, ¿Pero ¿y esto qué es esto? O sea, lo estamos viendo nosotros. nosotros. Nadie ha puesto en alarma, en alerta a todos los... ¿Y sabes quiénes actuaron? Y esto lo digo con orgullo, los alcaldes, de un lado y de otro. Los alcaldes evacuaron colegios, porque vieron venir la lluvia, nadie les dijo nada, pero ellos saben lo que representa una amenaza de estas, lo que puede pasar. Evacuaron, había un alcalde, me parece que era del PP o del PSOE, no, yo por megafonía le dije a la gente que subiera a los pisos altos. Esos actuaron, los alcaldes actuaron por su cuenta, nadie lo ha agradecido. Bueno, entonces quiere decir, oiga, que aquí ha habido una incompetencia y una ineptitud manifiesta cuando dicen es que es un problema de competencias entre la administración. No, mire, es un problema de incompetencias, pero con una diferencia. Mazón ha sido un incompetente y un inepto, pero el gobierno es el que tiene los medios. Una catástrofe como esta no la puede solventar una Mazón. Comunidad autónoma no la resuelve, ¿verdad? No puede. Tiene que hacerlo el gobierno. ¿Y el gobierno no ha querido? ¿Por qué? ¿Le ha interesado no hacerlo? No, porque el gobierno, como era una administración del Partido Popular, bueno, pues hay que se cueza. ¿Tampoco fue entonces consciente de la magnitud del problema? Yo creo que tenían que tener conocimiento. Pero tendrían que tenerlo, por eso digo, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo tan mal? Oiga, mire, si la agencia de meteorología en un momento determinado, a las 7 de la tarde, ve que esos arroyuelos entre barrancos llevan un caudal de agua superior al del río Ebro, pues me imagino que habrá que tocar la campana de alarma, ¿verdad? ¿No? Aquí en esta ciudad, que es una ciudad de la Marina, ¿verdad? Si en un barco va en un barco y ve venir un torpedo, bueno, pues aunque tú seas el cocinero que te obligación es cocinar, pues gritarás torpedo, ¿verdad? Torpedo. Pero que tengas a toda la gente preparada y 4 días, muy bien has dicho tú, sin actuar. A día de hoy siguen estando desesperados. Sí. ¿Me perdonas un minuto? Vamos a publicidad y seguimos. Sí, encantado, y seguimos. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada. De la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar
la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber, pues saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Seguimos donde estábamos hablando de la Dana, hablábamos de la incompetencia, hablábamos de todas estas historias, de cómo se pueden tener, que no sé si tú oíste la declaración de Posteguillo el otro día, hablando de la desolación. Él estaba en Paiporta y hablaba, y su tema era: nos dejaron y nos siguen dejando solos. Y sí, aquella noche estuvimos solos. Durante 4 días estuvieron completamente solos. Y hoy están abandonados, ¿eh? Porque sí, hoy hace falta mucho. Sí. Y no se está... ¿Por qué? Yo digo, ¿pero por qué no está el ejército en grueso ahí? ¿Pero por qué? Porque si puedes tener... Si tiene, no se le llena la boca a Margarita Robles diciendo que tiene 120.000 personas a su disposición. ¿Por qué me manda 7.000? Si hace falta, manda más. El día que en el programa de Sonsoles Sónega la gente pedía auxilio, había 3.220 metidos en los cuarteles. Cuarteles de Valencia que podían... Cuando hubo las lluvias de Bilbao, Felipe González llamó a Garaycochea, que era el Endacari, y le dijo: voy a mandar militares, voy a mandar al ejército inmediatamente. Sí, que venga y tal, que te pones tú al frente. No, que se ponga tal, porque los nacionalistas... Pero dijo que sí, que vinieran y todo eso. Es que es lo normal, es que es lo lógico. Yo cuando hubo el Mar Egeo, no el Prestige, el Mar Egeo que se estrelló en la Torre de Hércules, pues yo hablaba con Felipe, pero a mí me llamaba Fraga. Claro. Es decir, alcalde, hablabas con cómo está la cosa, claro, y tal y cual, y qué vamos a hacer y qué no. Pero bueno, lo importante de lo que yo hoy quiero trasladarle a las personas, a los ferrolanos que nos están, y a la comarca que nos están escuchando, lo importante es de que no es el problema de la Dana, no es el problema de Aldama, no es el problema de la mujer o del hermano de Sánchez, o el problema de Ábalos y de Coldo, o el problema de todos los consejeros de la televisión. Es que todo es un capítulo de un proceso político, que tiene unos objetivos y que se va cumpliendo inexorablemente. Sobre todo un proceso político en el que las dos partes obtienen sus objetivos. De un lado, el Partido Socialista con Sánchez, que continúan en el poder y gobiernan, y del otro lado los demás partidos comunistas, populistas, como es Sumar y Podemos, vinculados a la dictadura venezolana, cubana, nicaragüense, o al comunismo narco-guerrillero de Colombia, los partidos independentistas que quieren romper la unidad de España, como es el caso de Esquerra Republicana, de Junts o del Partido Nacionalista Vasco, o el caso de Bildu, ¿verdad?, que clama al cielo que el Partido Socialista... ¿Y tú cómo definirías hoy al Partido Socialista? No, al del Congreso de pasado mañana. No, ¿qué es el Partido Socialista? El Partido Socialista hoy es un partido de carácter radical, lo que llamaban los italianos los partidos radicales, que lo que están preocupados es por cuestiones colaterales de la convivencia, como el problema del feminismo, el problema este tipo de problema de la ecología medioambiental y tal, que lo sitúan como elementos prioritarios, sí, y olvidan lo que es el elemento fundamental de un partido de izquierdas, que es luchar contra las desigualdades, buscar de alguna manera
a través de la solidaridad fiscal, gubernativa, etcétera, etcétera, igualar en las oportunidades. No hacer iguales a la gente, igualarlos en las oportunidades. Cuando gana el PSOE, pues el gobierno de Felipe González, ¿cuáles son las primeras prioridades del gobierno de Felipe González? Universalizar la educación. Todo el mundo se universalizar la sanidad, establecer las pensiones no contributivas. Todo el mundo tenía derecho a una pensión, ¿verdad? Lo que era normal ya en Europa, e incorporarlo a España. Y después la gestión de gobierno, la que tiene que haber, incluso una gestión dolorosa como fue la de cerrar tantos centros fabriles, Sagunto, Altos Hornos de Vizcaya, Avilés y tal. Eso ha desaparecido hoy en día. Entonces hoy vamos únicamente a remolque de lo que imponen estos partidos minoritarios, que entre todos ellos suman 1 millón, 2 millones de votos. No creo que lleguen a 2 millones de votos. Tienen menos votos que Vox, que es un partido anatemizado y condenado, que no aparece en los medios de comunicación, no, para nada, que está anatemizado como partido de ultraderecha, cuando realmente yo no coincido con muchos de sus planteamientos, pero es un partido constitucional. Y en cambio se admiten como partidos del sistema a partidos de ultraizquierda, que nunca se les llama partidos de ultraizquierda. Se les llama progresistas. Sí, vinculados al terrorismo, vinculados claramente al terrorismo, ¿verdad? Porque su principal líder estuvo en la cárcel condenado por ser miembro de ETA. La portavoz dirigía el periódico en el que se señalaba a la gente. Fue condenada a la cárcel por cómplice del terrorismo, que eso es el partido de Bildu, el continuador de toda la línea independentista vasco, ¿verdad? Y un partido como el Partido Socialista pactando con Junts, que ese sí que es un partido de extrema derecha, ese sí que es un partido racista y xenófobo. Junts, el partido catalán, y de alguna manera, en gran medida, el Partido Nacionalista Vasco. Y van imponiendo, además, sus condiciones que van siempre en defensa de sus propios intereses. Les traen sin cuidado lo que pasa en el resto de España. Y ese plan que tú dices que es un plan perfectamente premeditado y que ya empieza, porque José Luis Rodríguez Zapatero para mí es el arranque de este plan. El inicio. Luego él tiene un gran aliado que se llama Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, al no desmontar a José Luis Rodríguez Zapatero y todas sus historias, bueno, pues ya se sabe, deja hacer. Y entonces luego nos encontramos con Pedro Sánchez y ya no te quiero ni contar, claro, lo que vino. Entonces, ¿este plan hacia dónde nos va a llevar? ¿Hacia Venezuela, por lo menos? Sí, nos va a llevar hacia un proceso de desconstitucionalización, de cambiar la Constitución sin necesidad de que el pueblo dé su opinión, es decir, sin un referéndum que la modifique. La van desconstitucionalizando poco a poco porque tienen una herramienta fundamental, que es el Tribunal Constitucional, que interpreta como ellos quieren, ¿verdad? Y nos va a llevar hacia una sociedad en la cual se impongan toda una serie de valores minoritarios, se impongan sin tener en cuenta los criterios que yo considero que son criterios mayoritarios, pero en cualquier caso, frente a los criterios de quienes no piensan como ellos, hacia un modelo de sociedad, pues eso es muy próximo a lo que han sido el modelo totalitario de los sistemas comunistas, comunistoides, etcétera, etcétera. Y desde luego nos llevan hacia una ruptura nacional. Es decir, España, no digo yo que se rompa la unidad y que sean independientes, porque a lo mejor ese paso no les interesa darlo, pero sí España deja de ser lo que ha sido hasta ahora, ¿verdad? Y entonces tanto el País Vasco como Cataluña serán dos realidades ajenas a los intereses comunes del país. Porque cuando el PNV censura a Rajoy, pero dice que no va a censurar a Sánchez, es porque se le está haciendo exenciones en materia de energía, exenciones en materia bancaria, se ponen esos impuestos pero no se aplican con un modelo diferente en el País Vasco y en Cataluña, de manera que sus intereses económicos y de sus grandes empresas no se vean lastimados ni heridos. Y a ellos lo que pase más allá en el resto de España les trae sin cuidado. Perdóname la vulgaridad, les importa un pito, a ellos les importa un pito. No les importa nada. Ahora mismo hay dos diques. Uno, por un lado, el gran dique de contención, que serían los jueces, algunos jueces. Sí, la justicia. Yo en principio, hoy por hoy creo en la justicia en la medida de que no se ceda
en que los jueces que ahora pasen a ocupar las vacantes sean jueces que respondan a criterios políticos o ideológicos. Tendrán que responder a criterios de prestigio, a criterios de autoridad reconocida por el resto de la justicia y con un claro sentido de la independencia, sí, con respecto al poder político. Si no es así, apague y vámonos, porque es lo único que queda. Yo no creo que un voto de censura eche a Sánchez, pero a lo mejor a Sánchez lo puede echar una sentencia. ¿Verdad que sí? Esa es la única posibilidad. Es que en este momento, sí, hay muchos jueces que se están arriesgando mucho, porque no cabe duda que es ir en contra de todo el sistema impuesto por este hombre, y hay causas muy, muy complicadas para el gobierno y para Sánchez en concreto, esas que hemos citado a lo largo de toda la noche. Es que está el caso de su mujer, es que está el caso de su hermano, pero es que el caso de Aldama puede ser, con pruebas, que yo creo que las tiene, porque si no, no diría lo que dice, yo creo que puede ser, pero un misil en la línea de flotación de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez le puede ocurrir lo que le ocurrió a Bettino Craxi, que siendo primer ministro, fue condenado y se tuvo que escapar a Túnez, donde murió. Murió en Túnez. Por lo tanto, le puede ocurrir, o sea, eso siempre y cuando se siga aplicando la ley. Entonces yo lo veo por la cuestión de la ley, porque en cuestión política, ¿cómo ves tú a la oposición? Primero la del Partido Popular, luego me vas a decir cómo ves a Vox. La oposición, por ejemplo, yo creo, sobre todo para la oposición del Partido Popular, es una oposición, como lo dije en un momento al inicio, que va a remolque. No es una oposición que tome la iniciativa la tiene claramente el gobierno. Entonces la oposición arma un jaleo por el hermano de Sánchez y a los 2 días arma un jaleo por la mujer de Sánchez. La oposición lo que tiene que contraponer es un modelo político de sociedad y de convivencia, una confrontación de valores, de proyecto de España. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque hasta ahora, por ejemplo, Alberto Feijóo, al cual yo aprecio mucho y estimo, todavía no ha dicho qué leyes va a derogar. No, no ha dicho qué es lo que va a hacer. ¿Qué modelo va a hacer? Y cuando dice que le pide el voto a Junts y al PNV, está legitimando lo que hace Sánchez. Es decir, al pedir la moción de censura, claro, ahora para mí ha sido un error garrafal. Entonces vale el que yo pacte con los nacionalistas, pero no vale que pacte el contrario. Entonces, eso no puede ser. No puede ser. Me acuerdo que hace poco yo hablaba con una dirigente del PP y le transmitía, le decía, pero ¿cómo puede el Partido Popular decir que hará una ley para echar a los ocupas que ganen más de 1.800 euros? Lo que harán es una ley defendiendo el derecho a la propiedad. Ganes 1 euro o ganes 100.000 euros, pero lo que harás por ley es no admitir la ocupación, que es un tema cotidiano. ¿Qué es lo que pasa? Que esto que estamos hablando nosotros, hay sectores de la población que no le llega. ¿Por qué no le llega? Pues porque la televisión, porque la radio pública, porque el Grupo Prisa, porque la SER, porque los digitales financiados y subvencionados por el gobierno, porque hay periódicos que sacan 5 páginas, sumaba el otro día, de propaganda institucional de distintos ministerios. Bueno, pues todos esos crean una gran cobertura y siguen una serie de eslóganes de propaganda muy disciplinadamente, porque hay algo, que dice muy poco en favor de la capacidad política del actual gobierno, es que parecen loritos. Todos. Habla uno y el otro dice lo mismo, todos dicen lo mismo. Se desayunan con un argumentario y eso lo repiten. A las 8 de la mañana les han dicho lo que hay que decir y lo dicen todos. Oye, que Aldama es el pequeño Nicolás, y lo repiten todos. Además, y si en mitad del día surge otro tema que todavía no los han avisado, o que todo ese equipo propagandista están callados y no aparece ninguno. Sí. Es una cosa sorprendente, a mí me llama la atención, ¿no? Digo yo, pero no encuentran a un ministro. ¿Por qué? Pues porque ha surgido esto y todavía no les han dado la consigna del día, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, lo doloroso es cuando oyes hablar la consigna del nodo a ministros que son magistrados, como es el caso de Marlaska o como es el caso de Margarita Robles, ¿verdad? Parece mentira que personas con la formación o preparación que se les presupone a dos magistrados, pues manchen sus propias biografías con esta indignidad de complicidad y colaboración con este proyecto político.
Y en el caso de Vox, que tiene un discurso más centrado en exponer cuál es su proyecto, evidentemente, no ese proyecto, bueno, eso es una nota positiva, ¿no? Pero en todo caso no es coincidente con bueno, pues los sectores importantes de la población, o al menos la propaganda le hace ver a los sectores de la población de que pueden verse perjudicados en sus derechos en el caso de que gobernara Vox. Y después, por otro lado, pues tiene que entender que tiene que pactar o llegar a acuerdos con el Partido Popular. Otra cosa distinta es que el Partido Popular quiera llegar a esos acuerdos. Bien, pero lo que es una realidad, que tal y como está el panorama en este momento en España, hoy yo oí la intervención tanto de Núñez Feijóo, que estuvo fuerte, pero y también la de Santiago Abascal, hoy en el Parlamento, porque convocó después de un mes. Sánchez estuvo escapado y hoy convocó para hablar de la Dana. 40 minutos habló de la Dana. Escapó el día de Valencia como una gallina y a partir de ahí ya no volvió a aparecer. Pero hoy le decía Abascal precisamente a Núñez Feijóo lo siguiente, porque primero, bueno, se tiró a degüello al presidente del gobierno, le llamó de todo, pero se quedó corto, yo creo. Pero es que luego le dijo a Núñez Feijóo, y le dijo, ¿y usted va a seguir pactando con estos señores? Porque es que usted ha aprobado el Tribunal Constitucional. De hecho, el que está ahora Conde Pumpido fue propuesto por el Partido Popular. El Consejo de Televisión Española, el anterior, también lo pactó. El Consejo General del Poder Judicial. En este momento pactan ustedes con el Partido Socialista en Europa. ¿Cuándo van? ¿Votaron a favor de Rivera, entonces? De Rivera no, pero sí votaron, antes están en la entente cordial, en lo de Rivera es lo que no. Pero le dijo a Abascal, ¿cuándo se van a fijar ustedes en nosotros, que somos su única solución? Porque es que yo sigo creyendo que el Partido Popular lo que le caracteriza es un enorme complejo y no lo supera. Puede ser. Y hasta que no superen ese complejo, y además te diré, no sé de qué, porque tienen que estar en algunas cosas muy orgullosos de su historia pasada. Pues chico, no lo entiendo. Pues hasta que no pongan bien parecidos o no lo superen, pues le dan asquitos, pues por ejemplo hablar con Vox, pero si acaba de pactar en este momento Pedro Sánchez con lo que ellos denominan la derecha radical en Europa para que saliera adelante la comisión, o sea, pactas en Europa y aquí me estás echando en cara a mí, Partido Popular, que pacte con Vox. Hombre, a ver si nos aclaramos. Admiten la energía nuclear, pero también admiten a los candidatos de Orbán, el de Hungría, claro, entonces, y de Meloni, que por cierto hay un gran error de considerar a Meloni extrema derecha. Yo sigo mucho la política italiana, pues porque sí, porque es un país en el que pasé 5 años de mi vida y lo llegué a conocer un poco, y es un país magnífico, magnífico. Y Meloni es una hábil política y una gran gestora que está sacando adelante a un país complicado como es, desde el punto de vista institucional, como es Italia. Aquí lo que hay es un gran vacío, que es el vacío de el que era de los antiguos votantes del Partido Socialista, que hoy no votan, o que no tienen una referencia, porque no hay un partido que represente y defienda pues esos valores propios del centro izquierda, de la socialdemocracia, que eran los propios del Partido Socialista Obrero Español. Y yo creo que esos son un poco el fiel de la balanza, ¿no? Si se consigue trasladarle a ese amplio sector del electorado, si no surge una plataforma, que yo creo que no va a surgir, ¿verdad? No va a surgir, pero trasladarles el que el problema de España ya no es un problema de izquierdas y derechas. A estos ciudadanos lo que hay que hacerles entender y comprender que hoy es un problema de libertad y de democracia, que hoy es un problema de defensa de la Constitución, que hoy es un problema de mantenimiento de la unidad de España, que hoy es un momento de conservar el modelo de Estado que tenemos. Yo lo he dicho muchas veces, yo soy republicano, profundamente republicano, pero soy un republicano monárquico, es decir, yo hoy defiendo la monarquía, porque a mí lo que me interesa es tener un modelo de Estado en el cual
la jefatura del Estado esté comprometida con la democracia y con la Constitución y rinda ese servicio, y lo hace perfectamente la monarquía. Antiguamente había, el debate era otro muy distinto, ¿verdad? Pero hoy, lo decía Alfonso Guerra, que siempre pasa por ser el Lucifer radical del antiguo socialismo, y él lo decía: estoy encantado de vivir en una república coronada. En una república coronada. Lo dijo en la inauguración de la exposición de la que él ha sido comisario, de los dos Machado, Manuel y Antonio. Uno estaba en zona nacional y Machado en la zona republicana, y muere en el exilio. Y los dos hermanos se querían, se llevaron bien, y no tenían ningún, al revés, tenían el dolor de estar separados, de no poder estar juntos. Pero ante todo este disparate que nos está rodeando y en los momentos que nos están tocando vivir, lo que ha sido verdaderamente reconfortante, y ahora que hablas tú de la corona, ha sido el papel de los reyes, de los dos, de don Felipe y de doña Leticia. Que lo de Leticia me sorprendió. Fantástica. Me sorprendió. Encontré, yo siempre digo que a doña Leticia, a mí me encanta escucharla, y la escucho poco, porque habla de maravilla. Tiene una dicción, y cuando habla de maravilla. Lo que pasa es que se le escucha poco. Yo cada día me estoy haciendo más de Leticia, te lo digo francamente. Creo que estuvo formidable. Sobre todo, y Felipe exactamente igual. Ahí demostraron para todo lo que vale esa corona. Lo que vale la corona, sobre todo en cuanto que la corona es la que ha echado sobre sus espaldas, en una situación límite y crítica, el Estado. Sí. Ha representado con dignidad el Estado, y a través de ello la acción del propio Estado. Porque claro, a veces olvidamos lo siguiente, que es la escena. La escena, cuando llegan allí, evidentemente, en mi opinión, con toda razón, ciudadanos estaban que subían por las paredes, sobre todo porque había muertos. Pero con toda la razón del mundo. Y entonces empiezan a tirar barro, bolas de barro y tal. Los servicios de seguridad inmediatamente dicen: hay que irse de aquí. Le dicen al presidente: hay que irse de aquí. No le hizo falta que se lo dijeran, él salió, ya estaba corriendo. Pero como un conejo. Y el rey le dicen: hay que irse, señor. Y dice: no, yo no me voy, yo me quedo. Y cierren el paraguas. Porque en el momento que se marcha Sánchez y que hay bolas de barro, si recuerdas la imagen, es el momento que se cierra el paraguas y el rey, que precisamente es un buen mozo, queda la figura del rey y paran de tirar barro. Lo cual no quiere decir que lo increpen, que discuten con él, que le reprochen, pero él es el Estado y él representa al Estado. El Estado no puede escapar, no puede huir, ¿verdad? Y eso, pues ahí vimos la dignidad de España. Exactamente, y eso le ha granjeado un gran respeto. Y después, yo lo reconozco, una persona como yo me he quedado sorprendido con Leticia. Yo tenía otra opinión, ¿no? Y me ha llamado la atención. A mí me ha gustado muchísimo. Un grado de humanidad que no era fingido. Se No. notaba que no era fingido, que era sincero, que estaba conmovida y conmocionada al ver lo que sus ojos contemplaban y sobre todo lo que sus oídos escuchaban, las tragedias y dramas que le habrán contado aquellas gentes castigadas por una tragedia, que se sentían, como dijiste tú hace un momento, solas. Abandonadas, ¿verdad? No atendidas, y sabiendo que todo era por problemas de los políticos. Exactamente. Por problemas políticos. Es que es una cosa tremenda. Quiere decir, tú puedes admitir el error, quiere decir, el error del cual después tienes que responder, por supuesto, evidentemente, y tienes que dimitir. Pero bueno, yo puedo admitir el error, ¿no? Decir, bueno, pues no graduamos la magnitud de la amenaza meteorológica y tal, y por lo tanto no sé. Lo que yo no puedo admitir es de que estemos a ver cómo yo te hago daño a ti o cómo tú me haces daño a mí, políticamente, y la gente ahí abandonada. Y como tú muy bien dices, la gente, los militares, que por cierto, otra gran institución que tenía una valoración impresionante entre el pueblo, y en este momento ha quedado también dañada. A mí me ha... Que eso no hay derecho. Sí, me ha molestado mucho, no lo oculto. Yo soy una persona que le tengo no solamente respeto, sino un gran afecto a las Fuerzas Armadas, porque es nuestra historia. Es decir, los hombres con uniforme son los que han mantenido la libertad y la independencia de España a lo largo de los siglos, y lo han hecho con un sacrificio y con un desinterés ejemplar, ¿verdad?
Pero dicho esto, a mí me ha parecido muy mal ver al general jefe de la unidad de la UME declarando en Moncloa y atacando a Monzón con ideas políticas y además cometiendo un gran error, porque él dice a las 5,15, oiga, si a las 15,15 tenía usted a sus hombres en movimiento, ¿cómo no se pusieron los demás? Efectivamente. O sea que pasa que la oposición no se entera. La oposición no se entera. Pero tú, ¿cómo ves a la oposición? La oposición lo que dice es, dimita, señor Sánchez. El señor Sánchez convoca elecciones, vaya. Pero oiga, tienen ustedes que decir algo más, tienen que decirnos qué van a hacer. ¿Qué quieren hacer? Un planning encima de la mesa, efectivamente. ¿Qué van a hacer si usted, señor Feijóo, gobierna España? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? Claro. ¿Qué leyes va a derogar? ¿Cuáles van a ser los principios básicos de su...? Yo eso no lo he oído. Eso es el cuello de la cuestión, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué alternativa? En vez de pedir tanta moción de censura, además que se la piden al PNV, a Junts y a Esquerra Republicana, legitimándolos a los otros. Por favor, vamos a hacer una hipótesis que no va a suceder, porque yo ya mantengo y repito, no van a hacer voto de censura porque están, no, hombre, imposible, no como se lo dan. diría el otro, chupando del bote lo que nunca están felices. Pensaron. Pero si la hicieran, quiere decir que avanzarían más todavía, porque la condición que pondrían... Es pedirle más y que se lo iba a dar él. Hombre, el otro día fue una pena cuando apareció en UGT, hombre, en el Congreso de UGT. O sea, es que fue precisamente a una encerrona para que lo pusiera verde Yolanda Díaz. Hombre, Yolanda Díaz, que hombre, por favor. Es una fenómena de falta de preparación. El otro día hace una declaración diciendo que el objetivo que tienen es conseguir reducir la jornada, aumentar los sueldos e impedir los despidos. Claro, esa misma tarde, yo he sido 5 años embajador, los embajadores de todos los países, en el informe que mandan a sus cancillerías, dicen, la vicepresidenta, ¿por qué es la vicepresidenta? El presidente del gobierno militar ha anunciado que el proyecto del gobierno español es aumentar los sueldos, rebajar la jornada, tal, con lo cual no viene un duro de inversión. Claro, porque entonces el Ministerio de Comercio de Francia, una empresa francesa, le dice, mire, los españoles están pensando en hacer esto, váyase usted a Portugal. O vaya usted a Marruecos, por culpa de la ligereza de alguien que simplemente es pura demagogia, porque carece de toda formación o de preparación. Es una imprudencia marcada no por motivos ideológicos, porque ella podía alardear que eso lo propone como comunista, no, lo hace porque no tiene ni idea, no es capaz de medir las consecuencias de lo que hace. Pero bueno, esto es la España que hoy... Y esta es la oposición que tenemos. Ah, bueno, y luego Vox, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que yo tengo una distancia muy grande en materias importantes. ¿Tú lo ves como extrema derecha? No, no lo veo como partido constitucional. Yo lo que veo hoy es la extrema izquierda. Esa es la que veo y es la que me preocupa porque es anticonstitucional. Y esa coletilla de extrema derecha ha sido el San Benito que le han colgado. Es motivo de propaganda. Es decir, yo discrepo de Vox en su visión de la España autonómica. Yo creo que evidentemente hay que reconducir el proceso autonómico, pero hay que hacerlo desde una visión de descentralización, de conservar... pero eso habría que reconducirlo porque no se ha salido de Madrid. En algunas cosas, sobre todo en materia de educación y sanidad, que no afecta a la igualdad entre los españoles. Y después discrepo totalmente, por muchas razones, no solamente políticas, sino razones de conciencia, en el tratamiento que dan a la inmigración. En todo caso, sí hay que reconducir la migración en el sentido de hacerla legal, pero hay que amparar a toda esta gente que hoy, por muchos motivos, pues vienen a España como vienen a otros sitios. Por cierto, en Italia lo han resuelto. Por cierto, Hablando de Meloni. Hablando de Meloni, Meloni lo ha resuelto, y lo ha resuelto además muy bien, ¿verdad? Lo ha resuelto muy bien, haciendo convenios con Libia, con los países que son, como en el caso nuestro Marruecos, pues los que son fronterizos con ellos. Pero no es un partido que, entiendo yo, ponga en peligro la cuestión. Ahora, es un partido que se ha escorado demasiado ideológicamente hacia un sector concreto, con la marcha de personas como Espinosa de los Monteros, etcétera, que le daban un punto de equilibrio siempre necesario e imprescindible. Y después yo veo que tienen a veces en muchos sitios una convivencia difícil con el Partido
una convivencia Popular. del Partido Popular. Es decir, ¿yo qué querría saber? Pues yo querría saber lo que hablamos al principio de la charla, con lo que empezamos la charla. Oiga, ¿va a hacer usted una ley de defensa del español? Eso a Feijóo. Claro, Por ¿va a hacer usted supuesto, como tienen claro. los franceses? Los Sí. franceses, por razones distintas a las nuestras, cuando ante la amenaza del inglés han hecho una ley defendiendo Efectivamente. ¿Van ustedes a imponer una selectividad común para para todo el país, de manera que las pruebas de acceso a la universidad sean las mismas en Barcelona que en Badajoz? ¿Van ustedes a derogar la memoria democrática? Y van a sustituirla por una ley de reconciliación nacional. Efectivamente, que ya la teníamos porque Claro, no hacía falta. claro. ¿Qué van a hacer? Y es que de momento no nos lo están diciendo. Claro, No sería cuestión de que empezaran a decirlo. Pero es lo que queremos Claro, saber. estoy lo que contigo queremos- lo que totalmente queremos- de acuerdo. Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Que si se va a hacer o no se va a hacer, porque si se va a mantener un estatus que respete lo que han impuesto los nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco, pues mire usted, apague y vámonos, ¿verdad? Es decir, ¿va a ser usted, señor don Alberto Núñez Feijóo, lo mismo que don Mariano Rajoy? ¿Va a hacer usted lo mismo? Mariano Rajoy, con todo... Es decir, nada. Voy a romper una lanza por él. Es decir, nada. Va a hacer, no va a hacer nada con lo que se le encuentre. dio prioridad al tema económico. Bueno, Es decir, Mariano Rajoy le desbordó la situación en que lo dejó Zapatero, dejó a España. mira, ¿tú crees que la ley de la memoria histórica es un tema económico? No, la tenía que haber derogado. Ah, pero pues- él se centró y buscó no romper ciertos puentes o lazos con sectores de la oposición para poder tomar toda una serie de medidas económicas que impidieran la intervención. Lo que en Pero si aquella eso está época muy bien, el se tema llamaban económico. los hombres de negro, ¿no? Sí, Algo que ahora habrá que pensar, porque que ahí estamos viviendo, claro, pero vamos a ver, ¿el debate político es el exceso del día o es un debate de fondo de ver lo que está sucediendo? Porque, por ejemplo, en terreno económico ahora dicen, no, es que van bien las cosas. No van bien las cosas. Nosotros estamos viviendo de todos unos fondos económicos de solidaridad que Europa creó por motivo de la pandemia. Sí. Esos fondos ya se están acabando, se van a acabar dentro de un año o dos. Y por lo tanto no habrá dinero para sufragar esas pensiones y ayudas que se dan con intereses electorales, claro, para tener mantenido a todo un conjunto de gente. Bien, entonces en ese caso nos vamos a encontrar con una deuda superior al Producto Interior Bruto. Yo no soy economista, Pepa, pero yo me doy cuenta del alcance de eso que representa. Quiere decir, toda nuestra riqueza nacional será inferior, no llegará para hacer frente al volumen de la deuda que tendremos contraída. Y todos los años hay que pagar la amortización de la deuda y los intereses de la deuda. Hoy por hoy el dinero está barato, Dios me libre que el dinero subiera de precio, porque entonces ya no podríamos hacer nada. Dios me libre de que la guerra de Israel, etcétera, pues motivara la guerra, vamos, de Oriente Medio, una subida del petróleo, porque entonces aviados estábamos, ¿verdad? Y después, hombre, yo creo que hoy en un país hay que tener una cierta seriedad a la hora de presentar un país con seguridad jurídica, no con inseguridad jurídica. Alguien que venga aquí no sabe el alcance de los cambios fiscales que esta señora Montero, la palmera, yo la llamo la palmera, Ay, pues Ferruquita, Dios hace mío. todos los días, Sí, ¿no? sí, Los cambio fiscal y ahora cambio el impuesto y ahora sube. Claro, eso es una inseguridad jurídica para cualquier inversor. Sí. O los anuncios que hace la señora Yolanda Díaz, ambas las dos vicepresidentas del gobierno, que es inconcebible que pueda ser. Pero bueno, entonces... Pero tú no crees que en este momento, que se le llena mucho la boca también a la derecha cuando habla y habla de que nosotros hacemos gestión, pero un momentito, ¿no será que ya empieza a ser el momento de los valores? Pero No es que, tendremos claro, que rearmar Tú gestionas de acuerdo con un proyecto con ideológico. un proyecto ideológico, con unos Claro, valores. claro. Entonces no tenemos que ir a recuperar, que es lo que estamos diciendo tú y yo, Claro, pero claro. ¿en dónde se va a basar? Claro. Si ustedes gobiernan, señores del Partido Popular, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son sus valores? Claro, porque yo cuando fui ¿Cuáles alcalde son de La sus Coruña, principios? cuando fui alcalde de La Coruña decía mucha gente, es que Paco Vázquez es un buen gestor, soy un buen gestor. No sé si era bueno o malo, pero bueno, creo que me defendía bastante bien, pero de acuerdo con mi proyecto ideológico. Claro. Quiero decir, yo centraba mi política y lo decía públicamente en los mítines, decía, el hacer un coliseo o al hacer el Palacio de Congresos, eso, teniendo dinero lo hace la izquierda o la derecha.
es indiferente, lo hace quien quiera hacerlo. Lo que no hacen otros es lo que hacemos nosotros, dándole prioridad a crear escuelas donde no hay escuelas, a recuperar los barrios, a atender las zonas más olvidadas de la ciudad, etcétera, etcétera. Eso es gestionar de acuerdo con unos valores. Con unos principios y con unos valores. Es decir, hace falta un poco un discurso programático, que eso yo veo que es lo que falta. Te cuento una anécdota bárbara. Yo me acuerdo hace años, cuando era presidente de la FEN, que estábamos hasta aquí, los ayuntamientos cargados de deudas, vamos a ver a Solchaga. Solchaga es un tío simpático, aunque yo tengo varias diferencias con él, pero además era un buen ministro de Hacienda, ¿no? Y era cuando se habían hecho los equipos de fútbol sociedades anónimas. Y entonces hubo alcaldes que para tener votos y tal compraban las acciones de sus equipos. Y entonces llegamos 4 alcaldes a ver al ministro Solchaga y yo al frente como presidente de la FEM para pedirle ayuda para los ayuntamientos. Entonces llegamos y dice Solchaga, no hablar y no sentaros. Le dice al alcalde de una ciudad del sur, a un alcalde de Murcia, le dice, ¿no gastaste 200 millones en comprar las acciones del Murcia? Sí, bueno, pues puerta todos. Puerta todos. Pero pobres Carlos, casi lo matamos al otro, casi lo matamos. Después se arregló la cosa, ¿no? Pero él ya de entrada ya nos dejó marcado el terreno, ¿no? ¿Echas de menos la alcaldía de La Coruña? Sí, la alcaldía, sí. ¿Serías alcalde otra vez de La Coruña? Sería embajador otra vez, fíjate. ¿Serías embajador? Otra vez. ¿Te gustaría? Sí, bueno, hoy yo, ¿En la Santa Sede o en Londres? No, en la Santa Sede, pero yo en Roma volverías. Me encantó. Decir, yo hoy lo que me gusta es esto. Tú hiciste muchísimo por aquella embajada, conseguiste unas ayudas por parte de Amancio Ortega, fabulosas, porque hiciste... Es el mejor patrimonio que tenemos en el exterior. Sí. Pero vamos, hoy lo que me gusta es estar en un sillón leyendo a Pérez Reverte. Sí, prefiero. Es lo que Paco, hemos llegado ya al final de toda esta conversación, que ha sido, pues como siempre, pues una delicia, y hemos aprendido muchísimo. Por mi parte, muy sincera. ¿A dónde vamos, Paco? ¿A dónde vamos? Pues por ahora vamos mal. Vamos muy mal. Vamos mal. Yo creo que vamos muy mal. No, o sea, que si yo, en estos momentos, si tú me digas, estoy perplejo. Porque a mí lo que me tiene perplejo es la falta de reacción en la sociedad. Sí. Lo achaco al gran aparato propagandístico. ¿Pero la sociedad qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? La sociedad tiene que reaccionar. Tiene que hablar, tiene que decir, tiene que votar moverse, en su momento. Claro. Votar, que decir, yo soy una persona de centroizquierda que defiende los valores socialdemócratas. Yo jamás votaría al Partido Socialista. Es que hay gente que entiende la política y los partidos como si fueran una secta religiosa. O sea, ¿tú hoy no votarías jamás a un partido socialista? Claro, no. Y por eso digo que el voto no es izquierda o derecha. Yo no coincido con muchos de los valores que defiende el Partido Popular, pero yo entiendo que hoy esa confrontación es una confrontación entre libertad y totalitarismo. Sí. Entre constitución y ruptura de los valores de unidad del país. Eso lo dijo muy bien Isabel Díaz Ayuso siempre. Sí, era una cuestión, lo explica muy bien, es una cuestión de libertad o de totalitarismo. Son dos modelos completamente. Y eso es lo que, en mi opinión, está en juego. Hay muchas personas, como yo, que están fuera del partido, que no lo ven así, ¿verdad? Y que dicen, no, yo voto en blanco, más tengo, porque yo no voto... yo no comparto los valores del Partido Popular. Y eso que yo te digo siempre, y esa socialdemocracia, crear una nueva plataforma, un nuevo partido, lo ves muy complicado. Aparte que los de mi quinta ya no estamos para esas batallas. Estáis. Tú sí que serías un gran líder. ¿Qué va, mujer? Sí, lo que pasa es que, claro, ya sé que no te apetece. Ahora ya no porque estamos. Cualquiera se mete. Ahora ya no estamos. Pero sí estamos en la obligación moral de hablar. Y de no tener miedo, claro. ¿Entiendes? Y de decir las cosas, por muy duras que les puedan parecer a algunos, porque lo cierto es que el retroceso que hemos tenido en muy pocos años en materia de libertades, el poner en peligro todo el proceso de la transición, del cual incluso hoy se reniega, se le llama el régimen. Sí. Se le llama el régimen, ¿verdad? El régimen del 78. Y lo que es más grave y que a mí, que siempre he tenido un rechazo hacia el nacionalismo por considerarlo una ideología excluyente, ¿verdad? Una ideología rechazable que ha ocasionado grandes males. Bueno, pues sobre todo lo que más me duele es que hoy está en peligro la continuidad del proyecto nacional español. Completamente. De una manera
tremenda, porque cada vez salen más niños adoctrinados en las escuelas, en los colegios, con los programas de texto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego algo importantísimo también, ¿qué ha pasado con esa gran clase media que se consiguió hacer? Sí, en este momento, ¿dónde está esa gran clase media? Los padres, es una de las pocas épocas en las que los hijos viven infinitamente peor de lo que vivieron sus padres. Y una pensión de jubilación supera muy mucho el salario medio de los españoles. Sí, sí, pero fíjate, ¿dónde está esa clase media? Hablado, ¿Qué han hecho con ella? Hemos hablado de todo lo que está pasando en España. Y evidentemente, porque es lo que a donde nos lleva, al debate que nos llevan los políticos, ¿verdad? El debate y los políticos no están preocupados por el problema de la vivienda. Tú los oyes hablar que debatan por la vivienda. No. Los políticos no están preocupados por llegar a acuerdos. En aquella época, los gobiernos de Suárez llegaban a acuerdos con la oposición, Carlos Sotelo, Felipe González con Fraga Iribarren, le cabe a usted el Estado en la cabeza. Tenía mucha cabeza, Fraga. Un cabezón, la verdad. Tenía mucha cabeza. Bueno, pero bueno, lo digo con muchas carrillas. No, quiero decir, había esa capacidad de acordar y de dialogar, ¿verdad? Y eso ha desaparecido. Totalmente. Y mientras que no se sienten en una mesa y asuman la responsabilidad histórica que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español como representantes del 70 o 80% del pueblo español, que es el que los vota en las elecciones, mientras que no hagan eso, iremos cada vez a peor. ¿Y tú crees que eso es posible con Sánchez? No. Con Sánchez es imposible. Entonces, con Sánchez es imposible. Entonces va a depender de unos jueces en un momento dado, por si tiene problemas penales, y sobre todo de un voto. Claro, de un voto. Si en las próximas elecciones. Si el pueblo supera dos cosas. Una, el aparato propagandístico que tergiversa la realidad y que esparce bulos y tal y cual. Y en segundo lugar, si el pueblo se da cuenta del alcance del Estado que nos están metiendo, que es un Estado semitotalitario, ya es un Estado prácticamente totalitario. Poco tenemos que ver con el resto de los países europeos que se rasgan las vestiduras ante lo que está pasando aquí. Bueno, pues mira, yo creo que como hoy vamos ya a cerrar el programa, desgraciadamente, pero como hoy es el día de la medalla de la Virgen de la Milagrosa. La Milagrosa de París. La Milagrosa de París. En la Rue de Bac, que estaba al lado. La Rue de Bac era el convento de San Vicente de Paúl, tienen un sillón azul, yo estuve allí. ¿Estuviste? Sí, y allí al lado había un hotel, el hotel de la Rue de Bac, donde murió Miguel Primo de Rivera, el padre de José Antonio. En el exilio. Murió en el exilio en un hotel al lado de la Milagrosa. Ah. Y está enfrente la Milagrosa, porque yo pasé muchos veranos en París, de la Samaritain. Unos grandes almacenes muy típicos, muy populares de Francia. Lafayette son los grandes. Sí, pero la Samaritain es unos grandes almacenes. La Rue de Bac. Mi padre le tenía una devoción tremenda. Pues hoy es y allí tuvimos que ir toda la familia. Y entonces yo creo, le tenía mucha devoción tu padre, sí, dice, si fuisteis todos, o sea, la conoces. Entonces yo lo que sí, pues mira, yo lo que sí creo es que nos vamos a poner en manos de la Virgen Milagrosa. Ya sabes que como decía el grandísimo Juan Pablo II, España es tierra de María. Sí, sí que es cierto. Pues yo creo que al ser tierra de María y al tener como patrón nada menos que a Santiago Apóstol, esto era muy peleón, esto se va a tener que arreglar. Dios te oiga, joven. Muchísimas gracias. A este plan, Dios te oiga. Gracias, querido Paco. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.